culto lindo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos adorando al Señor. Y sabes que temprano, y vamos a cantar una canción más, le pedí a los músicos, una oración que dice, tu fidelidad es grande. Amén. Hace una semana celebramos el cumpleaños de la iglesia y damos gracias a Dios por la fidelidad del pastor, de la familia pastoral, los hermanos, pero también porque el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. A veces somos infieles, pero Él dice la palabra que permanece fiel. Amén. Y si estamos hoy aquí, si la iglesia sigue cumpliendo años, sigue avanzando, porque Él es fiel. Vamos a cantarle al Señor que Él es fiel. Gloria a Dios. Tu fidelidad. Levante sus manos, adore al Señor. Su fidelidad es grande su fidelidad. Mis queridos, un instante, vamos a abrir el libro de Jonás. Vamos a meditar esta mañana en el libro de Jonás, Antiguo Testamento, Jonás, los profetas menores. Gracias. Bueno, damos gracias al Señor por su presencia, que es dulce, como la miel. Y Él sigue siendo fiel, Él permanece fiel. El Señor es maravilloso. Yo le pedí a los chiquilines que me pusieran una imagen para que podamos entender, lo que pasó en la vida de Jonás. ¿Tienen la Biblia ahí, Jonás? ¿Encontraron? Gloria a Dios. Se predica poco de Jonás. Está antes de Miqueas. Bueno, gloria a Dios. Ya viene la imagen. Ya viene Cristo.
Anoche meditamos con los jóvenes sobre el arrebatamiento de la iglesia, cantamos esa canción. Ya viene Cristo, señales hay. Ahora Jonathan nos va a poner una imagen para que podamos entender un poquito lo que pasó en este tiempo de la vida de Jonás. ¿Lo ve ahí, iglesia? ¿Vio Jope? Sí. Recuerden que él descendió a Jope para irse a Tarsis. Tarsis está allá, donde está España. Y Dios lo había mandado para el otro lado, a Nínive, que es Irak. ¿Sabía eso usted? Desde Jope a Tarsis hay 3.400 kilómetros. Y de Jope a Nínive, 800 kilómetros en avión. En carretera son como 1.100. Pero yo quiero que usted le quede grabado esta imagen para entender para dónde quería disparar Jonás. Lo más lejos posible de la presencia de Dios. Ahí tenemos unos versículos. ¿Cómo puede ser que Jonás, siervo lo llamó el Señor, en una de Crónicas, siervo, mi siervo Jonás? ¿Cómo puede ser que si el Señor lo manda para acá, él la agarra para allá? Ya puede sacar la imagen. Gracias, Jonathan. ¿Por qué huyó Jonás? Esa es la pregunta. Se escucha ofertas. ¿Por qué huyó Jonás? ¿Por qué se fue para el otro lado? Por miedo. Algunos dicen que era un profeta rebelde. Otros dicen que tenía miedo del llamado de Dios, miedo de ir a esa ciudad a predicar la palabra de Dios. Pero en esta mañana vamos a meditar justamente en el libro y vamos a encontrar por qué Jonás tomó ese rumbo. Señor, te damos gracias una vez más por tu presencia, por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Te damos gloria y alabanza. Tú eres el Dios de nosotros, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso te damos gloria y alabanza a ti. Tú eres nuestra mejor opción en todos los órdenes de nuestras vidas, Señor. Por eso, con la autoridad que tú me das, reprendo toda obra diabólica, todo espíritu de perturbación en la mente, de distracción en el corazón y en el alma, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Proclamo libertad en esta mañana para llevar adelante tu palabra, Dios. Tu palabra que es espíritu, que es vida. Tu palabra que transforma, tu palabra que exhorta, tu palabra que aconseja, tu palabra que levanta y tu palabra que nos guía hacia el centro de tu voluntad. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, son 4 capítulos, no lo vamos a leer todo, vamos a resumirlo. Pero en el capítulo 1 encontramos que vino palabra de Jehová, de Dios, a Jonás, hijo de Amital, y diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Recién lo leímos. Pero sí, Dios le dijo a Nínive. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos, dice la palabra de Dios, de la presencia de Jehová, de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Lo dejamos por ahí. Luego ustedes saben que los que iban manejando la nave dijeron: algo está pasando, una tempestad, una tormenta grande en el medio de ese mar Mediterráneo. Dijeron: los dioses están enojados, algo está pasando. ¿Quiénes son los que están acá? ¿Se acuerda de eso? Sí. Y empezaron a buscar y dieron algunos, y de repente se acordaron que había uno que estaba durmiendo, un dormilón, dice ahí el versículo 6. Y dice: levántate y clama a tu Dios. Y le preguntaron de dónde era, y dijo: yo soy hebreo. Versículo 9: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces tuvieron ahí un trato con este profeta. Y ustedes saben muy bien que el Señor en todo ese tiempo hizo milagros, porque cuando tiraron a Jonás al mar, se tranquilizó la tormenta. Y los hombres reconocieron quién era Jehová, quién era Dios, el Dios de Israel. Así que Dios, en medio de las circunstancias, de las tormentas, siempre está obrando. Siempre está obrando, siempre. Eso lo entendemos y lo creemos, amén. Siempre está obrando. Y recuerdan que en el capítulo 2, Jonás, dice la palabra de Dios, que lo tragó un gran pez. Eso lo sabemos de memoria, los niños se lo cantan de chiquito. Un gran pez. Y allí estuvo. ¿Cuántos días estuvo allí Tomás? 3 días. Amén.
Dice que ahí fue cuando él invocó en su angustia a Jehová. Dice que él me oyó y desde el Seol clamé y oíste mi voz. Y allá dice que el profeta decía, me echaste a lo profundo de los mares, de las corrientes. Ahí tiene como un arrepentimiento este profeta. Sigue clamando a Dios y entiende que su alma está mal, está afligida y se acuerda de Dios. Y en el capítulo 2, verso 10, lo tienen ahí, iglesia, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo devolvió. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios va a seguir llevando adelante su plan, su propósito, aunque nosotros agarremos para otro lado, 3.400 kilómetros donde teníamos que ir, no importa, Dios va a buscar la forma, sea contigo, sea conmigo, sea con otro, hasta con un burro, pero Dios va a seguir adelante con su propósito. Dios quería llevar salvación a esa ciudad y ahora vamos a seguir hablando y desarrollando qué era lo que pasaba en esa ciudad de Nínive, que hoy en día es Mosul, es una ciudad de Irak. Capítulo 3, ¿lo tiene? Y vino palabra de Jehová por segunda vez. Recuerda que la primera vez le dijo, ve a Nínive y habla la palabra. Y vino por segunda vez la palabra a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres, dice la palabra de Dios, de Nínive, mire esto, ¿creyeron a quién? Dígalo fuerte, ¿creyeron? A Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia, verso 6, hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les den alimento ni beban, sino cúranse de cilicio hombres, animales, y proclamen a Dios fuertemente y conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe, preguntaba esto el rey, si se volverá y se arrepintiera Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, verso 10, que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Capítulo 4. Pero Jonás se afligió en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Verso 3. Ahora pues, mire cómo estaba Jonás. Oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y recuerden que, bueno, Dios le dice, ¿te hace bien enojarte tanto, Jonás? Recuerden que Dios ahí hizo crecer una calabacera. ¿Conoce el calabacín? El zapallo, esa planta que crece, que es una hoja que tiene como unas espinitas. Hizo crecer y luego Dios la consume. Entonces en el verso 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Así estaba Jonás, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Cuál fue el problema de Jonás para ir tan lejos y hacia otra dirección? Estaba enojado, tenía miedo.
Algunos dicen que Jonás era el profeta rebelde. Hermanos, si el libro de Jonás y la historia está en la Biblia, no es un relleno. Es porque Dios tiene un propósito. Sobre toda su palabra, Dios habla a nosotros al día de hoy. Dios tiene un propósito. Jonás no es un relleno de la palabra de Dios. Jonás no es un profeta rebelde, como algunos dicen, o un profeta que tenía miedo. Llegó un momento en la vida de Jonás que él estaba enojado porque conocía realmente el corazón de Dios. Quizás sea en su momento, porque en aquel momento de la vida de Jonás, en otras regiones, estaba el profeta Joel, Oseas, Amós. Pero quizás Dios conocía perfectamente el corazón de Jonás. Y Jonás también conocía perfectamente el corazón de Dios, que es misericordioso y piadoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso se enojó, porque los asirios eran sus enemigos. ¿Sabían eso? Los asirios eran sus enemigos, tenían subyugado a su pueblo, pagaban tributos a Siria, eran malvados. Yo les quiero contar rapidito, no en su totalidad, pero algo de lo que hacían los asirios cuando agarraban a los esclavos en el cautiverio, los mataban vivos, les abrían la piel, abrían la piel de sus cuerpos, es fuerte, sacaban sus vísceras y jugaban con ellos. Los enterraban vivos, les clavaban palos en su cuerpo y los dejaban sufriendo. Eran sus enemigos. Eran sus enemigos. Él no quería la salvación, el arrepentimiento, la oportunidad de salvación de sus enemigos. ¿Sabe? En aquellos tiempos, en los tiempos de Jonás, habían otros profetas y la mayoría de los profetas siempre hablaban juicio y exhortación. Pero Dios usó a su siervo Jonás, como así lo habla en el capítulo allá en Segunda de Reyes, como mi siervo Jonás. Lo usó para que Jonás hable la palabra de Dios, pero que hablara conquistas y tiempos buenos. Y se cumplió la palabra de Dios. Había algo diferente en la vida de Jonás. Jonás conocía perfectamente cuál era el corazón de Dios, cuál era la misericordia de Dios, que aún a los enemigos de su pueblo elegido, Dios podía perdonar y salvar. Pero él, quizás en el profundo de su corazón, no lo quería. ¿Y por qué traigo esta palabra, mis hermanos? Porque hace de un tiempo a esta parte venía meditando y orando, y sabe una cosa, hoy vivimos en tiempos difíciles. Hoy es un día, algunos dicen, qué alegría, vamos a votar, sí, qué alegría, tenemos la libertad de ir a votar, de hacer ese acto como ciudadanos, pero son tiempos difíciles, tiempos donde hay mucha revolución, donde hay amenazas. Yo no sé si usted escuchó algo, pero hay amenazas, más del norte, amenaza de que no quieren que los gobiernos que están de izquierda se queden en el poder, y hay amenazas de muerte, de vandalismo, hay amenazas, y he visto en este último tiempo a las personas, sobre todo creyentes, peleando por política, en las redes sociales, en el supermercado, en el trabajo. Sí hay cosas que nos indignan, es verdad. Quizás estamos a veces como Jonás, pero nosotros no estamos llamados ni para predicar política ni para discutir por política. Amén. Sino para anunciar a aquel que salva y restaura, Jesucristo de Nazaret. Pero he visto en este último tiempo hermanos que a veces están como fuera de sí, personas, pero también hermanos que están como fuera de sí discutiendo por política. Y le he dado algunos consejos a algunos hermanos, hasta mujeres y hombres, le he dicho, hermanos, no discutan por política. Ore a Dios, busque a Dios, póngase en el centro de la voluntad de Dios. Hermanas, he hablado, hermanas, miren, no discutan, porque se va a amargar. Sí, estoy amargada, se amarga. Su corazón se va a amargar, en su corazón van a crecer raíces de amargura. Ahora vamos a leer unos versículos más. Y quizás el corazón de Jonás andaba por esos rumbos. Y saben, cuando nos enojamos, cuando nuestro corazón está enojado, no está libre, como Dios nos hizo libre, que nos perdonó y nos hizo libre de todo el pecado, podemos errar de estar y caminar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué se fue Jonás hacia otro lado? Esa no era la voluntad de Dios. Si Dios lo mandó a Nínive y él agarró para Tarsis. Tarsis queda allá en el sur de España, Cádiz, Sevilla. Porque cuando estamos mal, podemos ir fuera de la voluntad de Dios.
En estos tiempos donde hay proclamas en contra de la iglesia, en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, y muchas veces nos puede agarrar impotencia, indignación, y nos puede pasar porque somos de carne y hueso, y porque nuestro corazón está ahí y tenemos que cuidarlo. Por eso este mensaje me gustaría más llamarlo ¿por qué huyó Jonás? Más que nada, cuidemos nuestro corazón, iglesia. Como dice allá en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? Y perfectamente lo encontramos varios versículos que hablan del corazón del hombre y de la mujer, de cuidar nuestro corazón. Dios dice, dame tu corazón, hijo mío. Es importantísimo que nuestro corazón esté alineado al centro de la voluntad de Dios. Cuando nuestro corazón está en conflicto, nos puede pasar, y repito una vez más, como le pasó a Jonás, irnos fuera del centro de la voluntad de Dios. Por eso esta mañana cuidemos nuestro corazón de toda ira, de toda impotencia, de indignación, de todo resentimiento. Yo hablo con muchas personas y ¿sabe lo que veo en este pueblo? Veo que hay un pueblo resentido. Pasan las generaciones y hay odio, hay resentimiento, y lo vemos hoy en día, que hay internet, hay televisión, lo vemos en las calles, lo vemos en otras ciudades, en otros países. Hay odio, hay resentimiento. Y muchas veces nosotros venimos con esas costumbres en nuestros corazones, pero Dios nos libró de todo pecado, de todo temor, nos libró de esas cadenas que atan nuestros corazones. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Los asirios eran los enemigos del pueblo de Israel, los enemigos de Jonás. Él no quería la salvación. Él conocía a Dios, sabía que Dios era piadoso y clemente, que los podía perdonar si se arrepintiesen. Ese es el corazón de Dios. Y el otro pensamiento de Jonás, quizás pensaría, no se merecen salvación. ¿Y cuántas veces nosotros vemos a nuestros enemigos? Porque tenemos enemigos. Los que son enemigos de la palabra de Dios son nuestros enemigos. Y a veces miramos cosas y decimos, nos puede pasar ahí un pensamiento, no se merecen salvación. Nos puede pasar. Quizás hoy te está pasando con los enemigos. Pero recuerden que Jesús nos mandó, y la palabra de Dios nos manda a amar a nuestros enemigos y a nuestro prójimo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Anoche hablaba con un joven, me decía, resumime los 10 mandamientos. Y bueno, Jesús también lo hizo así. Vamos a amar a Dios con tanta fuerza, mente y corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a Vicente, lo cuido, lo respeto, lo valoro, él va a hacer lo mismo conmigo. Y yo haciéndolo eso ya cumplo todos los mandamientos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero hoy vivimos en un tiempo donde a veces hay cosas que nos pueden indignar, puede arder nuestro corazón. Nuestro corazón puede volver atrás. Le pasó a Jonás y nos puede pasar a nosotros. Una cosa que tenemos que entender, que no todos son hermanos nuestros, ni todos son amigos nuestros, pero todos son prójimos. Hasta los enemigos son prójimos. Y recuerden que los primeros enemigos de Dios éramos nosotros. Éramos nosotros. Así lo habla la palabra de Dios. Romanos 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. No es por medio del pastor, ni del presidente, ni de su obra, ni de mi obra. Justificados, pues, por la fe, por la obra redentora de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando no hay paz, ¿qué hay? Hay guerra, hay pleito, enemistad, enemigos. Éramos enemigos de Dios, pero su amor, su misericordia nos alcanzó. Hace 20, 30, 10 años nos alcanzó un día y pasamos de ser enemigos a ser íntimos amigos redimidos del Señor. Así que a veces cuando nos pase algo de esto en nuestros corazones, mis queridos hermanos, acordémonos de este profeta Jonás, que por estar su corazón herido, rencoroso, resentido, se fue del centro de la voluntad de Dios. Dios en su misericordia lo hizo volver y hizo lo que tenía que hacer. Y como recién leímos en el 3 y en el 4, dice que aquellos hombres creyeron a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nuestro pensamiento a veces dice una cosa y nuestros sentimientos a veces dicen otra cosa. Pero el corazón de Dios, la misericordia de Dios puede hacer otra cosa. No importa si son los enemigos más grandes que se levanten contra la iglesia, contra el Señor, si se arrepienten y creen al Señor, le creen al Señor, el Señor les perdona. El Señor los salva.
El Señor los saca de las cárceles, de las cadenas. El Señor los levanta de los pozos como me levantó a mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Porque Él es bueno y Él es fiel. Es maravilloso todo lo que es la palabra de Dios, pero este libro porque nos enseña a ver algo diferente también. Y que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios te ha dado un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Hermanos queridos, cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa eso? Mana la vida. De nuestro corazón emana los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad. Por eso el Señor dice que cuidemos nuestro corazón, que examinemos nuestro corazón. En tiempos de crisis, en tiempos difíciles, cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Hace un montón de años le hablé a un chiquilín que trabajaba en mi trabajo, era de otra empresa, y yo le pedí un vaso para tomar agua y él me lo fue a lavar. Y yo le dije, no me lo laves, no importa, dame que yo tomo agua. Y le dije así, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Y él me quedó mirando, y él era creyente, estaba apartado. Y dice, wow, qué linda palabra. Conocía el Evangelio. Estaba enojado, hermanos. Estaba enojado. ¿Quiere que le cuente por qué? Estaba enojado con el pastor, un chiquilín de 20 años, con el pastor, porque la iglesia iba creciendo y el pastor ya no le daba los mismos tiempos que le daba antes. Y yo le dije, pero tenés que estar contento que la iglesia crece, que el pastor está ocupado en otras cosas. Arrimate a tu pastor y serví junto con tu pastor. Pero vieron, por un enojo, una inmadurez, se estaba alejando de la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios es clara y dice que todo lo que sale de nuestro corazón son pleitos, problemas. Amén. Y dice que cuando viene el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el fruto del Espíritu cambia y transforma nuestro corazón duro por un corazón de carne. El fruto, no los frutos. La Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. Después usted lo busca y lo lee y lo repasa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hace poco hubo una marcha en este país, hace un poquito, no sé, miles de personas se manifestaron, un colectivo, hicieron sus proclamas. Y en esas proclamas insultan a la iglesia. Usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Insultan a la palabra de Dios. Y hubo una persona que me dijo, mire esto, ¿no podrá caer un rayo en ese lugar? Estaba como Jonás. ¿No caerá un poco de fuego en ese colectivo y consuma todo? ¿Un rayo? No, hermano, le dijo. Aunque nos indigne cosa y nos hierva un poco la sangre, como decíamos en el barrio, tenemos que orar. ¿Qué hace usted si Dios le dice, sabe que va a haber una marcha de miles, y que van a insultar la iglesia, la palabra de Dios, y Dios te dice, andá y predica en medio de esa marcha? ¿Vas o no vas? Bueno, parecido era lo que le pasó a Jonás. Andá a Nínive, a los enemigos. Yo le dije, no, hermano, tenemos que orar. Miraba al cielo, ¿no? Tenemos que orar para que el Señor tenga misericordia y pueda convertirlos, porque nosotros también estábamos de ese lado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hace un tiempo, una persona de la política trató de plaga a los evangélicos, y los evangélicos somos nosotros. Nos trató de plaga. No se retractó para nada. Y bueno, si la persona esa se autopercibe un animal o vegetal, es problema de la persona, porque eso es lo que es una plaga. Son un montón de seres vivos que atacan tanto el mundo animal como el mundo vegetal. Eso es lo que dice el diccionario. Si la persona se autopercibe un animal o un vegetal, es problema de la persona. Pero sí que a nosotros nos trataron de plaga y no se retrataron. Pasó unos meses o unos días y por motivo de trabajo estuve a 10 metros de esa persona. Ustedes saben quién es. Estuve a 10 metros, esa persona haciendo su trabajo y yo haciendo el mío. Y la miraba, yo, perdí como mujer. Y miraba a esa persona, yo, y decía por dentro, Señor, ten misericordia, porque necesita salvación. Una falsedad, esa persona, hablando del barrio, que era un barrio lindo, el barrio lindo, que no hay edificios. Una falsedad, yo la miraba y yo decía, Señor, si tengo la oportunidad, si me das la oportunidad de hablarle, no le voy a insultar, le voy a hablar tu palabra, con mucho amor y con mucho respeto. Pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos en esa situación de nuestros enemigos? ¿Qué hacemos? Que hoy la palabra de Dios nos enseñe a ser como hizo Jonás, a volvernos a Dios,
e ir a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ir a hacer lo que tenemos que hacer, porque muchas veces, ¿saben una cosa? Y esto se lo copio a un predicador que escuché. Nuestro sentido de justicia se puede ofender con el sentido de misericordia de Dios. A veces no podemos entender la misericordia de Dios y nuestro sentido de justicia se ofende con el sentido de misericordia de Dios. Y así estaría Jonás en su corazón y en su espíritu. No podía entender, no quería, no podía entender, porque su sentido era hacer justicia a Dios. Mire qué le pasó al apóstol Juan, el apóstol del amor. Cuando Jesús reprende a Jacobo y a Jesús los manda a ir por una aldea de los samaritanos, y viene Juan con Jacobo y le dice: Señor, oramos y que caiga fuego. Y ahí los reprende Jesús. El apóstol del amor quería que cayese fuego del cielo y consumiera a los samaritanos. El apóstol del amor, Dios después lo transformó, como a cada uno de nosotros, que nos ha transformado. Ayer hablaba con un joven y me decía: ¿y cómo podemos hacer para perdonar? Es difícil, pero Dios nos manda a perdonar. Es difícil, pero Dios nos manda a perdonar para que Él también nos perdone a nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero con el Espíritu Santo de Dios podemos. ¿Cuántos dicen amén? Hace poquito salió en las redes sociales informativo, un muchacho de Estados Unidos perdonó ahí en la corte de justicia, perdonó a la persona que había matado a sus familiares. ¿Lo vieron? Y nombró a Cristo, nombró la palabra de Dios, lo perdonó ahí delante de todas las cámaras. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero lo tenemos que hacer. Hace poco hablaba con un hermano que tiene un resentimiento porque su madre lo abandonó cuando era chico. Yo le decía, él estaba tenso, duro, porque la palabra de Dios le había hablado y exhortado a perdonar y abrir su corazón e ir a arreglarse con su madre. No puedo, me decía, hermano, no puedo. Tenés que poder, hermano. Dios nos manda, y con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza del Señor, tenés que perdonar a tu madre. Pero me hizo esto y lo otro. Sí, pero tenés que poder. Tu madre necesita de tu perdón y de salvación por medio de Jesucristo. Es difícil, te puede estar pasando, o te pasó, o te puede pasar, o me puede pasar. Es difícil, pero lo podemos de la mano del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque nuestro sentido de justicia, lo repito una vez más, se ofende con el sentido de misericordia de Dios. Pero tenemos que alinearnos a esa misericordia que tiene el Señor. Hay un testimonio de un muchacho, predicador, hace música, y el padre lo había abandonado a él, sus 3 hermanos y a su madre. Sabía otras mujeres cuando él era un niño chiquito, y creció con ese resentimiento en su corazón. ¿Por qué mi padre me hizo esto? ¿Por qué mi padre nos hizo esto? Y había un evento donde se juntaron un montón de iglesias, había alquilado tipo un anfiteatro, y ese muchacho que es músico, lo llamaron para que esté actuando, sirviendo al Señor, y él algo sabía, había pasado como 15 años. Él algo sabía que el padre por alguna iglesia andaba, algo había escuchado, y se encuentra con el padre después de como de 15, 18 años en ese lugar, pronto para servir al Señor. Póngase un poquito en ese corazón, pronto para servir al Señor. De repente mira y ve que viene el pastor de él con un hombre, con un saco, bien vestido, y que decía Ujier. Y cuando mira, es el padre de él. ¿Es difícil o no es difícil? Y ahí cuando el padre venía arrimándose junto con el pastor, entendió lo que Dios tenía que tratar con él esa noche. Y el pastor dijo: acá está tu papá. Y lo apartó un poquito y le dijo: tenés que perdonarlo. Sí, pastor, pero no puedo, es muy difícil. Ha sido mi enemigo por años. Me he criado con ese resentimiento en mi corazón. Es difícil. Dice que ese joven lloraba porque no podía perdonar a su padre. Hasta que lo perdonó, lo abrazó y Dios hizo la obra. Es difícil, pero se puede. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Todos no son nuestros hermanos ni nuestros amigos, pero todos son prójimos. Todos son prójimos. Hasta los intolerantes, hasta los que ponen el puño contra el cielo, hasta aquel que puede ser hoy, mañana el homicida o el asesino de tu familiar. Todos son prójimos.
Que el Señor nos ayude en esta mañana, porque cuando nuestro corazón está herido, resentido, podemos salir del centro de la voluntad de Dios. Sabe que quizás lo que le pasaba a Jonás también en su corazón es que había un orgullo oculto ahí. Porque recuerda que Israel era el pueblo escogido, elegido por Dios. Y muchas veces he escuchado de judíos, he escuchado de que los judíos a veces es como que se creen superior porque Dios eligió a su pueblo. Cuando Dios también trató con Pedro, recuerde Hechos capítulo 10, cuando trató con Pedro para que le predicase a los gentiles y se convirtieron. Y estamos hablando en Hechos capítulo 10, cuando Pedro todavía tenía en su corazón ese problema. Dice la palabra de Dios que tuvo que ir ¿a qué ciudad? A Jope, ¿se acuerdan? Justamente donde Dios trató con Jonás. Pedro en Jope, y tuvo que ir a aquel hombre Cornelio, ¿se acuerda de Hechos 10? Y ahí se convirtió la familia y muchos más. A veces tenemos que sacar de nuestro corazón tal orgullo por ser hijos de Dios y no mirar para el costado y decir, no se lo merece. Se merece el juicio. No se merece la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Pero nunca olvidemos, hermanos queridos, que nosotros estábamos de ese lado también. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es maravilloso el Señor que nos llamó? Dice su palabra que Él nos perdona, nos limpia de todo pecado y lo tira allá en el fondo del mar como para que nadie lo encuentre, y su misericordia se renueva cada día sobre nosotros. Y Él ni siquiera está como el acusador, porque el acusador es Satanás, el diablo, homicida desde el principio. Dice, Vicente, mira lo que hiciste, mira lo que miraste. Ese es el acusador. Dios no hace así. Dios ve tu corazón arrepentido, humillado, te perdona, te restaura y dice, vamos, sigue adelante como lo hizo en la vida de Jonás. Por eso, mis hermanos, en estos tiempos difíciles de política, en la calle, donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, donde los valores se han caído, donde nadie respeta a nadie, donde tenemos que ir a trabajar y muchas veces son burlados, discriminados, de todo nuestro trabajo, cuidemos nuestro corazón. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y la palabra de Dios sigue diciendo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Otro pasaje bíblico dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miremos nuestro corazón esta mañana, mis queridos, porque si nuestro corazón está libre, nuestro corazón está en armonía con el Señor, aunque nos cueste, podemos seguir caminando en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros, que sigamos caminando en el centro de la voluntad de Dios, porque según lo que esté en nuestro corazón va a hablar nuestra boca, según lo que esté en nuestro corazón van a hablar nuestros actos. Entonces, cuanto más en Cristo en nuestro corazón, cuanto más palabra de Dios en nuestro corazón, más vamos a tener a Cristo, más vamos a tener la palabra de Dios. Y si hay ira en esta mañana, hay contienda, es la mañana para hablar con el Señor y pedirle al Señor que nos libre una vez más de toda indignación, de todo resentimiento. Hace poco le robaron la camioneta a un vecino, un muchacho de 31 años, y apareció a los 6 días, toda prendida a fuego, deshecha. Y este muchacho, enojado, odiando a la policía. Yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué no me dieron una mano para nada?
Me dejaron la camioneta tirada ahí donde estaba, solamente me llamaron, yo tengo que traer un guinche y levantar la camioneta y llevármela. Escuche esto, 30 años. Siempre los odié, pero ahora los odio más. Y yo le dije, pero los que te robaron la camioneta no fue la policía, fueron los ladrones. De los ladrones no me habló nada, pero de la policía sí. Resentimiento en su corazón, generación tras generación, cultivando el resentimiento en los hombres y en las mujeres. Cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y con esto quiero ir terminando. Le pido a los músicos que pasen. Hay una historia en Segunda de Reyes. Había un general muy poderoso, Naamán, ustedes lo conocen, que tenía lepra, ¿se acuerdan? En aquellos tiempos tomaron cautiverio al pueblo de Israel, y dice la palabra de Dios que había una joven que era sierva de esa casa. Segunda de Reyes, capítulo 5. Escuche bien esto, una muchachita, esclava y sierva. Imagínense ahora que a usted le pongan una capucha en la cabeza, no ve nada, lo meten en un avión, saben que lo están llevando, lo meten en un avión y cuando abren, le sacan eso, usted se encuentra en Afganistán, en Pakistán, en la India, y ahora usted es un siervo, es un esclavo de alguien poderoso. Lo sacó de su familia, lo sacó de sus raíces, de su país, de sus proyectos, y ahora es esclavo o esclava. Y dice que había esa esclava, esa muchacha que era hebrea, dijo, si robasen al profeta de Dios en Israel, lo sanará. El profeta era Eliseo. Y este hombre dijo, bueno, vamos a probar. Y mandaron plata, vestidos. Y el profeta Eliseo no los recibió. ¿Se acuerdan? Le dijo que vaya y que se zambulla ahí en el río Jordán. Es como ir acá, no sé, era un río que estaba muy turbio. En el río Jordán. Y este hombre se enojó. Y dijo, pero no hay un Santa Lucía, no hay un río negro. En aquella época había otros ríos. Como para que yo me meta ahí y no el río Jordán. Y andaba medio... Y entonces los compañeros dijeron, hacelo, porque si el profeta lo dijo, el profeta de Dios, ¿y qué pasó? Fue sano aquella lepra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios hizo un milagro poderoso. El profeta no se vendió ni por dinero ni por vestidos, hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿a qué voy con todo esto? Al corazón de esa muchachita sierva y esclava. ¿Quién lo dijo? ¡Ja! Tiene lepra, de acá a poco se muere Mirá, soy esclava, me sacó de todo mi confort, de mi familia, de mis creencias. Que se muera dentro de poco, que la lepra lo consuma. No dijo eso, sino que dijo, tuvo un corazón como del Señor. Dijo, allá hay alguien que lo puede sanar. Al enemigo de ella, que el Señor es bueno y es poderoso. Yo no veo a un Pablo y a un Silas diciéndole, Pablo a Silas, no digas nada, deja que el carcelero se mate, se lo merece. No lo veo a Pablo y a Silas diciéndole uno a otro, déjalo que Dios hizo justicia. Al contrario, lo veo diciéndole, no hagas nada, hay salvación para ti y para tu casa. El carcelero de Filipo. Por eso, mis hermanos queridos, en esta mañana que podamos entender cómo está nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Recuerden que recién comenté que un muchacho iba a servir al Señor en la música, un evento a nivel de iglesias, pero había algo en su corazón oculto y tuvo que perdonar esta noche a su padre. Podemos venir a la iglesia, podemos servir al Señor, podemos andar, ir, venir, pero realmente lo que está en lo profundo de nuestros corazones lo sabe el Señor. Cuidemos nuestro corazón para no salirnos del centro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, la buena voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Mis hermanos, pónganse de pie esta mañana, vamos a orar y luego de orar por cada uno de nosotros vamos a pedir a nuestro pastor que esté orando por nuestro país. Nuestro país necesita del Señor. Nuestro entorno necesita del Señor. Quizás en estos días se han levantado familiares porque saben que tú elegiste otro candidato. Hay división en las familias. Pero vamos a orar esta mañana y cada uno que pueda analizar y examinar su corazón. ¿Estás preparado, preparada para extender tu mano sobre el enemigo? ¿Sobre tu prójimo? Aún así, con todo aquello que te hayan dicho y hecho, ¿está preparado tu corazón hoy para seguir anunciando salvación a los enemigos, al prójimo, aquel que quizás insulta la palabra de Dios, que levanta el puño contra el cielo, aquel que se burla de ti? ¿Estamos preparados? Por eso, como decía la palabra de Dios,
Que no brote ninguna raíz de amargura, ni de enojo, ni de resentimiento, ni de odio, ni de celos, ni de contienda, ni de envidias en nuestros corazones. Desechando, dice la palabra de Dios, todo eso que estorba nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Que nuestro corazón esta mañana sea lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Que no haya ni un rinconcito que pueda entrar ni los celos, ni la contienda, ni la ira, ni el enojo, ni la amargura. Levante sus manos al cielo. Ore por su país ahí donde está. Ore por sus enemigos. Ore por su corazón esta mañana. No haga como Jonás. No huya de la presencia de Dios, porque nunca vamos a poder huir de la presencia de Dios. Él quiere tocar tu corazón en esta mañana. Él quiere romper las cadenas que atan tu corazón, quizás. Tu mente, tus pensamientos. Quizás cosas de años guardadas en tu corazón. Dios nos dice que perdonemos para que Él nos perdone. Por eso cuando veamos al prójimo y al enemigo, al dictador, miremoslos como alguien que Dios lo puede transformar y Dios está dispuesto a salvarle. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti en esta mañana, Dios, como iglesia. Aquí está tu pueblo delante de tu presencia, Dios. Te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, por tu consejo, por la exhortación. Gracias porque tú nos corriges. Tú, Señor, como dice tu palabra, nos puedes hacernos ver en ese espejo que es la palabra de Dios. Dios mío, toca nuestras vidas en esta mañana. Quita toda perturbación en la política, de contienda, de iras, de enojos, de amargura. Llévate todo odio, todo resentimiento, toda envidia que pueda estorbar nuestro corazón y nuestra comunión contigo, Señor. Queremos tener un corazón limpio, lleno de santidad, de armonía en tu presencia. Queremos estar alineados al centro de tu voluntad. Estar prontos y preparados para que tú nos uses, Señor. Llévate, Dios, en esta mañana toda carga de los corazones, Dios. Toda angustia, toda tristeza, y renueva nuestro corazón. Como dice tu palabra, te damos nuestro corazón a ti una vez más en esta mañana, Dios. Dios mío, perdona todos nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que tú nos puedas usar como usaste a Jonás, para llevar salvación, para pregonar tu palabra, que es vida. Tu palabra que es espíritu y vida, Señor. Dios mío, ayúdanos y alíñanos al centro de tu voluntad, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ora un instante más.